Hola a todos, soy John Maple y bienvenidos de nuevo a JW Review. En nuestra última serie de videos, hablamos del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová y revisamos todas sus afirmaciones de autoridad, concluyendo que sin evidencia y sin base bíblica, no tienen autoridad sobre las congregaciones cristianas. Puede ver esos videos aun si no lo han hecho haciendo clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta de información de arriba. Pero si los líderes de la organización no son designados por Dios para tomar la delantera, entonces ¿qué son? Muchas otras denominaciones cristianas afirman que son falsos profetas. Pero ¿tiene esta acusación algún mérito? Esto es lo que veremos hoy, discutiendo la pregunta, ¿es la Sociedad Watchtower un falso profeta? Antes de continuar, nomás quiero aclarar algo. En este video estaré enseñando muchas citas de publicaciones más antiguas y debido a que no hay disponibles muchas de estas publicaciones en español, estaré enseñando las publicaciones originales en inglés y haciendo lo mejor posible para traducirlo en español para ustedes. Ahora, continuemos. Cuando se trata de falsos profetas, la Biblia deja en claro que debemos evitarlos y nos advierte varias veces al respecto. Si hay tantas advertencias en la Biblia sobre no ser engañados por falsos profetas, entonces esto significa que 1. Muchas personas serán engañadas y seguirán a estos falsos profetas, pensando que están haciendo lo correcto, y por eso 2. Es súper importante que nosotros podamos identificarlos y estar en guardia contra ellos. Por eso es vital que nosotros respondamos la pregunta que si la Sociedad Watchtower es un falso profeta. Entonces, comencemos por definir lo que es un falso profeta. En lugar de usar una definición de un diccionario o alguna otra fuente teológica, vamos a establecer cómo la Biblia misma define a un falso profeta y cómo la organización de los Testigos de Jehová ha definido a los falsos profetas. Comencemos con la Biblia, leyendo Deuteronomio 18, 20 al 22. Si algún profeta se atreve a decir en mi nombre algo que yo no le he mandado o habla en el nombre de otros dioses, este profeta tiene que morir. Sin embargo, puede que digas en tu corazón, ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho estas palabras? Si el profeta habla en el nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová no ha dicho esas palabras. El profeta las ha dicho con arrogancia. No debes tenerle miedo. A continuación, veamos cómo la organización describe a un falso profeta. La Atalaya del 1 de mayo de 1997 tiene esto que decir en un artículo titulado «Cómo identificar a los mensajeros verdaderos». Jehová Dios es el gran identificador de sus mensajeros verdaderos. Los identifica haciendo que se cumplan los mensajes que envíe mediante ellos. También es el gran desenmascarador de los mensajeros falsos. ¿Cómo los desenmascara? Frustrando sus señales y predicciones. De este modo muestra que se han erigido a sí mismos en pronosticadores y que sus mensajes provienen en realidad de su propio entendimiento erróneo. Por último, el libro Razonamiento a partir de las Escrituras tiene esta definición de falsos profetas. Personas o organizaciones que proclaman mensajes que ellas atribuyen a una fuente sobrehumana, pero que no tienen como fuente al Dios verdadero ni están en armonía con su voluntad revelada. Entonces, un falso profeta, según la Biblia y según la organización de los Testigos de Jehová, es alguien que 1. Habla una palabra, proclama un mensaje o hace una predicción. 2. Afirma que este mensaje o predicción proviene de Dios. Y 3. Eventualmente, ese mensaje o predicción termina siendo probado falso y no se hace realidad. Entonces, avanzando, esta será la fórmula que usaremos para identificar a un falso profeta. La organización de los Testigos de Jehová han atentado en el pasado de defenderse de la acusación de ser falsos profetas. Fíjese lo que dice la Despertad del 22 de marzo de 1993. Los Testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron, estas son las palabras de Jehová. La Atalaya, la revista oficial de los Testigos de Jehová, ha dicho,
Nosotros no tenemos el don de profetizar. Tampoco pretendemos que se reverencien nuestros escritos o que se les considere infalibles. La Atalaya también ha dicho que el que algunos tengan el Espíritu de Jehová no quiere decir que los que ahora sirven de testigos de Jehová sean inspirados, ni que los escritos de esta revista, la Atalaya, sean inspirados o infalibles y sin errores. La Atalaya no pretende ser inspiradas en sus declaraciones, ni es dogmática. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Y por eso, a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que afirman no ser dogmáticos. Escuche cómo este miembro del cuerpo gobernante define el dogma. Note que en griego la palabra es dogmata, término relacionado con dogma. Claro, la idea que transmite actualmente es otra, ser dogmático, y nunca quisiéramos pensar tal cosa del esclavo fiel. Escuchen lo que algunos diccionarios dicen sobre la palabra dogma. Si uno se refiere a una creencia o un sistema de creencias como dogma, lo está desaprobando, pues se espera que la gente lo acepte sin cuestionarlo. Bueno, no creo que quisiéramos aplicar esta definición a las decisiones que toma el esclavo fiel hoy. Aquí ha admitido que el término dogma o dogmático se define como un sistema de creencias que simplemente se acepta como verdadero y que los seguidores deben aceptarlo sin cuestionarlo y que esto no se aplica al esclavo fiel. Sin embargo, en la Atalaya del 15 de noviembre del 2009 dice esto. Por eso, no debemos dejar que se desarrolle en nosotros una actitud independiente. No cuestionemos jamás, ni con palabra ni con obras, el medio que Jehová utiliza para comunicarse con nosotros hoy día. Aquí se nos dice que nunca, por palabra o por obras, cuestionemos las enseñanzas del cuerpo gobernante. ¿No es esta la definición exacta de dogmático? También afirman una y otra vez en esta declaración que nunca dijeron las palabras en el nombre de Jehová, o estas son las palabras de Jehová, porque no son inspirados ni infalibles. Sin embargo, en la misma oración de la cita de la Atalaya del 2009, se llaman a sí mismos el medio que Jehová utiliza para comunicarse con nosotros. Y en el libro Las naciones sabrán que yo soy Jehová, afirman haber sido comisionados para servir como portavoces y agente activo de Jehová. Simplemente no pueden tener ambas cosas. No pueden llamarse a sí mismo el portavoz y el medio de comunicación de Jehová a la humanidad, pero también decir que no son infalibles o inspirados. Si se llaman a sí mismo el portavoz y el canal de comunicación, esencialmente están afirmando hablar en nombre de Dios. Si lo que enseñan son las palabras de Dios, entonces están inspirados y sus predicciones deberían haber sido 100% correctas. Ahora, si sus enseñanzas no son inspiradas y por lo tanto solo su mejor conjetura, entonces no deberían ser dogmáticos y esperar que todos estén de acuerdo sin cuestionar a pena de expulsión y aislamiento. Y si por eso sus predicciones están equivocados, entonces fueron tan arrogantes como el profeta en Deuteronomio. Su declaración en defensa de esta predicción pasada parece no ser más que un gran juego de semántica y contradicciones. Así que ahora, sin más preámbulos, echemos un vistazo a algunos de los mensajes y predicciones que la sociedad ha hecho en el pasado y veamos si caen dentro de nuestra fórmula de lo que define a un falso profeta. 1914 es un año crucial para los testigos de Jehová cuando se habla de doctrina. Enseñan que Jesús regresó de manera invisible y fue entronizado como rey en 1914 y que marcó el comienzo de los últimos días de este sistema de cosas. Ahora, esto es lo que enseñan hoy día, pero ¿es esto lo que siempre enseñaron? La Despertad de 8 de mayo de 1973 parece pensar que sí, diciendo: los testigos de Jehová señalaron hacia el año 1914 con décadas de anticipación como el año que marcaría el comienzo de la conclusión del sistema de cosas. Veamos si esto es cierto.
La edición de 1902 del libro The Time is at Hand tenía esto que decir con respecto a sus creencias sobre lo que sucedería en 1914. No se sorprendan entonces cuando en los capítulos siguientes presentemos pruebas de que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que terminará en 1914 con el derrumbamiento completo del gobierno actual en la tierra, ya ha comenzado. Entonces, lo que encontramos es en realidad lo contrario de lo que afirmaron. No solo no enseñaron que 1914 fue el comienzo de la conclusión de este sistema de cosas, sino que enseñaron que el Armagedón ya estaba sucediendo y predijeron que terminaría en 1914 con el derrumbamiento de todos los gobiernos humanos. Esto es lo que los testigos señalaron con décadas de anticipación. 1914 vino y se fue, y el sistema de cosas no concluyó con el derrumbamiento de todos los gobiernos humanos al final del Armagedón. En lugar de disculparse por la predicción que no se hizo realidad, así es como la sociedad manejó la situación. En su libro Vindication, dijeron esto con respecto a la predicción de 1914. El pueblo de Dios había esperado, y mientras esperaban, hubo algunas especulaciones curiosas en las que se complacieron, que eran meras conjeturas, por supuesto, y por lo tanto no eran ciertas, porque no era el momento de Dios que lo entendieran. De repente, todos esos capítulos llenos de prueba de su predicción de 1914 en el libro The Time is at Hand se convirtieron en conjeturas y especulaciones, porque convenientemente no era el momento de Dios que lo entendieran. Entonces, volviendo a nuestra fórmula del falso profeta, con respecto al primer punto, definitivamente hicieron una predicción, diciendo que el Armagedón y todos los gobiernos del mundo terminarían en 1914. Con respecto al segundo punto, aunque no dijeron las palabras en el nombre de Jehová al hacer esta predicción, proporcionaron capítulos llenos de lo que consideraban pruebas bíblicas. Y al llamarlos pruebas de la Biblia, están insinuando que esto es lo que dice Jehová como autor de la Biblia. Así que sí encuadran con el punto número 2. Y el punto número 3 debe ser obvio, ya que todavía estamos vivos y viviendo entre gobiernos humanos. Entonces, con esto, podemos identificar bíblicamente a la sociedad Watchtower como un falso profeta. Y todo lo que se necesita es una predicción falsa para que sea así. Ningún verdadero profeta en la Biblia se equivocó de vez en cuando. Pero este video sería aburrido con solamente una prueba, así que pasemos a la siguiente predicción. La predicción de 1925 es otra de las principales predicciones que ha hecho la Watchtower a lo largo de los años. Veamos algunas de sus citas anteriores. Este es de 1920 en un libro que, traducido al español, se llama Millones que ahora viven nunca morirán, que, por cierto, también es una profecía falsa. Porque si hay alguien vivo hoy de la década de 1920, estaría dispuesto a apostar que no figuran en los miles, mucho menos en los millones. Como hemos dicho anteriormente, el gran ciclo del jubileo debe comenzar en 1925. Por lo tanto, podemos esperar con confianza que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad. Aquí predijeron que personas fieles de la Biblia como Abraham e Isaac serían resucitados aquí en la tierra en 1925 para marcar el comienzo del regreso del paraíso a la tierra. ¿Qué tan seguros estaban de esta predicción? Avancemos a 1922 y veamos un artículo de la Atalaya del 1 de septiembre que dice esto. Los hechos físicos muestran sin lugar a dudas que 1914 terminó los tiempos de los gentiles. La fecha de 1925 está indicada aún más claramente en las Escrituras porque está fijada en la ley que Dios le dio a Israel. Tenían tanta confianza en esta predicción que afirman tener aún más evidencia bíblica que la de 1914. Y finalmente tenemos la Atalaya del 1 de abril de 1923 que dice esto. Nuestro pensamiento es que 1925 definitivamente está resuelto por las Escrituras, marcando el final de los jubileos típicos. Ahora, el año en cuestión, 1925.
Parece que la gente en la sucursal de la Watchtower está comenzando a ponerse nervioso y están tratando de sofocar las expectativas de las personas, como se ven en esta cita de la atalaya del 1 de enero de 1925. El año 1925 está aquí. Los cristianos han esperado con gran expectativa este año. Muchos han esperado con confianza que todos los miembros del cuerpo de Cristo serán transformados a la gloria celestial durante este año. ¿Esto se puede lograr? Puede que no sea. A su debido tiempo, Dios cumplirá sus propósitos con respecto a su propio pueblo. Los cristianos no deberían estar tan profundamente preocupados por lo que pueda suceder durante este año como para dejar de hacer con gozo lo que el Señor quiere que haga. ¿No se suponía que debíamos esperar con confianza que la predicción se hiciera realidad? ¿O qué hay del artículo de la atalaya del 15 de febrero de 1925 que decía esto? Parece ser una debilidad en muchos estudiantes de la Biblia que si encuentran una fecha futura en la Biblia, inmediatamente centran tantas profecías en esta fecha como sea posible. La dificultad fue que los hermanos inflaron su imaginación más allá de lo razonable. ¿Los hermanos inflaron su imaginación? Yo pensé que encontramos 1925 claramente indicado por las Escrituras, incluso más que 1914. ¿Y qué hay de la atalaya del 1 de agosto de 1926, que decía: algunos anticiparon que la obra terminaría en 1925, pero el Señor no lo declaró así? ¿El Señor no lo declaró? Yo pensé que en 1925 definitivamente estaba resuelto por las Escrituras, cuyo autor, por cierto, es el Señor. De vuelta a nuestra fórmula de falsos profetas, vemos claramente que hicieron una predicción para el año 1925. Vemos cuán clara y repetidamente afirman que este asunto es un hecho bíblico, afirmando así que es de Dios. Y 1925 vino y se fue sin que nada pasara. Otra profecía fallada. Echemos un vistazo a una predicción más hecha por la sociedad. Esta es probablemente la predicción más conocida de la sociedad, que predice que el Armagedón ocurriría en 1975. Las expectativas eran tan altas que incluso se dieron discursos al respecto en asambleas, como esta famosa expresión en un discurso de asamblea de un superintendente de distrito. Well, now, as Jehovah's Witnesses, as runners, even though some of us have become a little weary, it almost seems as though Jehovah has provided meat in due season, because He's held up before all of us a new goal. A new year, something to reach out for, and it just seems it's given all of us so much more energy and power in this final burst of speed for the finish line. And that's the year 1975. As one brother put it, stay alive to 75. Tome este artículo de la atalaya del 15 de agosto de 1968 como un ejemplo. No solo tenía grandes títulos como este, sino que más adelante en el artículo también decía esto. Una cosa es absolutamente cierta. La cronología bíblica reforzada con la profecía bíblica cumplida muestra que 6,000 años de la existencia del hombre pronto terminarán. Sí, dentro de esta generación. Incluso llegan a decir: no es el momento de jugar con las palabras de Jesús, que el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Por el contrario, es un momento en el que uno debe ser muy consciente de que el fin de este sistema de cosas está llegando rápidamente a su violento final. Citas como estas se esparcieron en libros y revistas entre 1966 y 1977, llegando incluso a crear una cronología gráfica para aclarar el punto. Veamos a una última cita, esta vez del Ministerio del Reino de julio de 1974. Hablando de Jesús y su celo por la predicación, el Ministerio del Reino dice esto: ¿no debemos nosotros imitar su ejemplo hoy, especialmente en vista de que tenemos tan poco tiempo para completar la predicación del reino? Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor.
Ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. Aquí, la sociedad estaba alentando y elogiando a la gente por vender sus pertenencias, ya que, según ellos, quedaba tan poco tiempo, sin duda contribuyendo a las expectaciones que el mundo terminaría en 1975. Y como es de esperar, 1975 llegó y se fue sin Armagedón en la vista. ¿Cómo respondió la organización a esto? Eventualmente respondieron vagamente a su predicción de 1975 en la asamblea No te rindas en 2017. Y es que en aquella época, algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. Algunos llegaron hasta el punto de vender su casa y dejar su empleo. Reconozco que yo también pensaba que el fin llegaría en ese entonces. Pero algo no me cuadraba. Las reuniones y lo que analizaba en mi estudio personal me recordaban lo que dijo Jesús: nadie sabe ni el día ni la hora. Yo me había dedicado a Jehová, no a una fecha. Cuando pasó ese año, muchos de los que se habían creado falsas expectativas corrigieron su punto de vista y permanecieron en la verdad. Este video reconoce la expectación que se generó para el año 1975, incluso admitiendo que la gente estaba vendiendo sus casas, aunque convenientemente no mencionaron cómo la propia organización elogió en el Ministerio del Reino a los que lo hacían y lo presentaron como que eran solo los hermanos que tenían expectativas equivocadas. Volviendo a nuestra fórmula una vez más, podemos ver que sí cumplen los 3 puntos, identificando nuevamente a la sociedad Watchtower como un falso profeta. Después de definir lo que significa ser un falso profeta y examinar las citas y predicciones pasadas de la organización, podemos ver que la acusación de que son falsos profetas en realidad sí tiene mérito y se ajustan bíblicamente a la definición de falso profeta. Vimos solo algunas predicciones que hicieron a lo largo de los años, una para 1914, una para 1925 y una para 1975, y todas sus citas relevantes atribuyendo estas predicciones a Dios al afirmarlas como un hecho bíblico. Y finalmente vimos cómo estas predicciones absolutamente fallaron en hacerse realidad. Incluso podemos incluir a la cita de millones que ahora viven nunca morirán como una predicción adicional. Estas son muchas citas para recordar, así que siéntanse libres de tomar una captura de pantalla de esto como una referencia. Y también dejaré enlace a un archivo de literatura antigua de la organización en la descripción. En predicción tras predicción, vimos surgir el mismo patrón. Primero hacen la predicción, luego afirman que la predicción es un hecho bíblico, atribuyéndolo así a Dios. Y finalmente, cuando llega el momento y no sucede nada, en lugar de disculparse o incluso reconocer que tuvieron la culpa, encuentran una manera de culpar a sus seguidores, diciendo que se estaban entregando a la especulación, inflando sus imaginaciones o simplemente que tenían expectativas equivocadas. Ignoran cualquier responsabilidad que tuvieron ellos por hacer y promover su predicción y crear la expectativa que capturó a sus seguidores en primer lugar. Esto es deshonesto y es un intento de reescribir la historia para tratar de evitar la etiqueta de falso profeta. La única conclusión a la que se puede llegar después de aprender la definición bíblica de un falso profeta y luego comparando esto con lo que la sociedad Watchtower ha dicho y escrito en el pasado, bueno, no puedo decirlo mejor que como lo dijo la misma organización en la Despertad del 8 de octubre de 1968. Es cierto que en el pasado hubo quienes predijeron el fin del mundo, incluso anunciando una fecha específica. Sin embargo, no pasó nada. El fin no llegó. Eran culpables de profetizar en falso. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Faltaba toda la evidencia requerida para el cumplimiento de la profecía bíblica. Entre esas personas faltaban las verdades de Dios y la evidencia de que Él las estaba guiando y usando. Gracias por mirar este video. Espero que lo hayan disfrutado y que los hayan ayudado.
Un agradecimiento especial a todos mis patrons, y si usted también desea apoyar mi canal y el trabajo que estoy haciendo, por favor considere apoyándome en patreon.com. Nos vemos en el próximo video.